En un rincón tranquilo del mundo, entre campos verdes y montañas que susurraban historias al viento, vivía una mujer llamada Doña Teresa. Su pequeña casa, de paredes encaladas y flores en las ventanas, era un refugio de calidez y recuerdos. Allí había criado a sus dos hijos, Álvaro y Clara, con un amor tan profundo que se reflejaba en cada rincón de su hogar. La cocina, impregnada del aroma a pan recién horneado, había sido testigo de risas infantiles y confidencias nocturnas. Las fotografías que adornaban las paredes narraban su historia, una mujer que había dedicado cada día de su vida a cuidar, proteger y amar a su familia. Teresa siempre había sido una mujer fuerte y resuelta, capaz de enfrentar cualquier adversidad con una sonrisa y un gesto amable. Había perdido a su esposo años atrás, pero había encontrado consuelo en sus hijos, quienes eran el centro de su mundo. Álvaro, el mayor, era un hombre pragmático y trabajador, con una vida acelerada en la ciudad. Clara, por su parte, era dulce y cariñosa, pero sus responsabilidades familiares y laborales parecían no darle tregua. Aunque vivían lejos, Teresa esperaba con ansias las llamadas telefónicas y las visitas esporádicas, momentos breves pero llenos de amor. Sin embargo, con el tiempo aquellas visitas se hicieron menos frecuentes. La vida de Álvaro y Clara estaba llena de compromisos y prioridades que parecían alejarles de su madre. Teresa no se quejaba. Comprendía que la vida moderna era frenética y que sus hijos hacían lo que podían. Pero en las tardes silenciosas, mientras tejía junto a la ventana o cuidaba de su pequeño jardín, una sombra de soledad a veces cruzaba su mirada. No era tristeza, sino una suave melancolía, una añoranza por los días en que la casa estaba llena de risas y el tiempo parecía más lento. A pesar de ello, Teresa nunca perdió su espíritu optimista. Conocía cada rincón del pueblo y a cada uno de sus habitantes. Su rutina incluía visitas al mercado local, donde charlaba animadamente con los comerciantes, y paseos por el parque, donde los niños la saludaban con cariño. En esos pequeños momentos encontraba la felicidad que sostenía su corazón. Pero en su interior, Teresa sabía que los años no pasaban en vano. Las manos que antes tejían con rapidez ahora temblaban ligeramente, y los pasos que recorrieron kilómetros tras kilómetros ahora eran más pausados. Aunque no lo decía en voz alta, a veces temía ser una carga para sus hijos. Ellos, tan ocupados y tan lejos, no podían estar pendientes de sus necesidades como antes. Aún así, cada noche, antes de apagar la lámpara de su mesita de noche, Teresa cerraba los ojos y recordaba su propósito más importante, el amor que había dado y seguía dando. Su corazón estaba lleno de gratitud por la vida que había tenido, por los momentos compartidos y por los sueños cumplidos. Y aunque no lo sabía, aquel amor sería su mayor fortaleza en los días por venir. Una mañana de finales de otoño, mientras el frío comenzaba a abrasar las calles del pequeño pueblo, Álvaro y Clara llegaron juntos a la casa de su madre. Hacía tiempo que no coincidían los tres en el mismo espacio, y aunque Teresa se alegró de verlos, no pudo evitar notar algo diferente en sus rostros. Había cierta incomodidad en el aire, como si sus hijos hubieran venido con un propósito más serio que el de una simple visita. Después de los saludos y de compartir un café en la mesa de madera que había sido testigo de tantas reuniones familiares, Álvaro tomó la palabra. Su tono era pausado, pero directo, y su mirada evitaba fijarse demasiado en la de su madre. Clara, sentada a su lado, jugaba nerviosamente con una servilleta entre sus manos. «Mamá», comenzó Álvaro, aclarando su garganta, «hemos estado hablando mucho últimamente y creemos que lo mejor para ti sería mudarte a un lugar donde puedan cuidarte mejor». El silencio que siguió fue como un golpe seco. Teresa dejó la taza sobre el plato con delicadeza, pero sus manos temblaron ligeramente. Miró a sus hijos con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Un lugar donde puedan cuidarme mejor?», preguntó finalmente, su voz suave, pero cargada de incredulidad. Clara intervino, como si quisiera suavizar lo dicho por su hermano. «Mamá, sabes que te queremos y que lo único que nos importa es tu bienestar. Pensamos que en una residencia de mayores estarías más cómoda, tendrías compañía, atención médica, no estarías sola». Teresa mantuvo la calma, como siempre había hecho frente a las dificultades. Respiró profundamente y les dirigió una sonrisa tenue, aunque su corazón estaba apretado. Conocía a sus hijos lo suficiente como para saber que no habían tomado esa decisión a la ligera, pero también podía sentir el peso de sus propias emociones, una mezcla de tristeza, miedo y resignación. «¿Y cuándo habéis decidido esto?»,
Preguntó con suavidad, intentando comprender más allá de las palabras. Álvaro y Clara intercambiaron miradas. Era evidente que habían discutido el tema durante semanas, quizás meses. Álvaro respondió, intentando sonar práctico. Lo hemos pensado mucho, mamá. Sabemos que eres independiente, pero también queremos asegurarnos de que estés bien. Clara y yo vivimos lejos, y aunque queremos estar más presentes, nuestras responsabilidades, bueno, simplemente pensamos que esta es la mejor opción. Teresa asintió lentamente, sin interrumpirlo. En su mente pasaban 1000 pensamientos. ¿Había dado la impresión de ser una carga? ¿Realmente sus hijos creían que no podía cuidarse más? Pero no dijo nada. En lugar de eso, extendió su mano y la posó sobre la de Clara, que seguía inquieta. Si vosotros creéis que es lo mejor, dijo finalmente, con una serenidad que casi enmascaraba el dolor en su voz, confío en vuestro juicio. Álvaro y Clara parecieron aliviados por su respuesta, pero no se dieron cuenta de la profunda grieta que habían dejado en el corazón de su madre. Habían hablado de lo que era más conveniente, pero para Teresa aquello significaba alejarse del hogar que tanto había amado, de los recuerdos que había construido y, sobre todo, de la conexión que había sentido con sus hijos, ahora diluida por la distancia y el tiempo. Los días siguientes pasaron como un borrón. Teresa empacó algunas pertenencias con cuidado, dejando atrás muchas cosas que ya no tendría espacio para llevar consigo. La mañana en que se despidió de su hogar, miró por última vez el pequeño jardín que tanto había cuidado, sintiendo cómo las raíces que tenía en ese lugar comenzaban a desmoronarse. Pero, como siempre, decidió no dejar que su tristeza fuera visible. Para sus hijos, solo tenía palabras de agradecimiento y una sonrisa suave, porque su amor por ellos siempre estaba por encima de todo. Cuando el coche arrancó, alejándose de la casa y del pueblo, Teresa supo que un nuevo capítulo estaba comenzando, aunque en su corazón aún se preguntaba si alguna vez se sentiría verdaderamente en casa otra vez. El trayecto hacia la residencia fue largo y silencioso. Teresa miraba por la ventana del coche, observando cómo el paisaje del campo, con sus árboles desnudos por el invierno, se deslizaba rápidamente hacia atrás. Aunque no decía nada, en su mente resonaban los ecos de su hogar, los recuerdos de una vida entera que acababa de dejar atrás. Álvaro, sentado al volante, miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, tratando de interpretar los pensamientos de su madre. Clara, en el asiento del copiloto, giraba la cabeza de vez en cuando para sonreírle con timidez, como si quisiera transmitirle consuelo, aunque las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Al llegar a la residencia, el edificio se alzó frente a ellos con una sobriedad que a Teresa le pareció intimidante. Era una construcción grande, con jardines bien cuidados y ventanas amplias que reflejaban la luz gris del cielo nublado. Un cartel en la entrada rezaba Residencia La Esperanza, un nombre que en ese momento le pareció una ironía cruel. Álvaro estacionó el coche y apagó el motor. Hubo un momento de pausa, un silencio incómodo en el que ninguno de los tres parecía dispuesto a moverse. Finalmente, Clara rompió la quietud. Mamá, te prometemos que este lugar es muy bonito. Lo hemos visitado antes y el personal es muy amable. Además, aquí vas a estar bien cuidada. Teresa asintió sin decir nada, tomando su bolso y ajustando el chal que llevaba sobre los hombros. Cuando bajaron del coche, una trabajadora del lugar, vestida con un uniforme celeste y una sonrisa bien ensayada, salió a recibirlos. Su voz era cálida y profesional, pero para Teresa sonaba lejana, como si estuviera hablando a través de un velo. Bienvenida, señora Teresa. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Soy Laura, una de las encargadas aquí, y estaré a su disposición para lo que necesite. Laura las guió hacia el interior del edificio, mientras Álvaro y Clara cargaban las pocas maletas que Teresa había traído consigo. El vestíbulo estaba limpio y luminoso, decorado con plantas artificiales y cuadros con paisajes genéricos. El olor a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con el aroma tenue del café que alguien había preparado en la pequeña sala común. A medida que caminaban, Teresa observaba a los residentes sentados en sillas frente a las ventanas o reunidos en pequeños grupos. Había algo en sus miradas que la inquietaba, una mezcla de resignación y rutina que le resultaba difícil de aceptar. Laura los condujo hasta la habitación que sería su nuevo hogar. Era un espacio pequeño, con paredes de un color neutro y muebles funcionales.
Sobre la cama había una colcha de colores suaves y en una esquina una mesa y una silla esperaban a ser utilizadas. Clara comenzó a desempacar las cosas de Teresa mientras Álvaro colocaba las maletas junto a la cama. «Mamá, ¿qué te parece?», preguntó Clara, girándose hacia ella con una sonrisa que intentaba ser esperanzadora. Teresa caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Desde allí podía ver una parte del jardín donde un par de ancianos caminaban lentamente por el sendero. El lugar era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Finalmente, giró la cabeza hacia su hija y le devolvió la sonrisa, aunque era pequeña y melancólica. «Está bien, hija, está bien». Álvaro miró su reloj y Teresa pudo notar su inquietud. La visita estaba llegando a su fin y el momento de la despedida era inevitable. Ambos se turnaron para darle un abrazo, sus gestos apresurados pero cariñosos. Le prometieron que regresarían pronto, que vendrían a visitarla con frecuencia. Teresa los escuchó y asintió, aunque en el fondo de su corazón sabía que la frecuencia de esas visitas sería incierta. Cuando se quedaron solos, la habitación pareció aún más vacía de lo que ya estaba. Teresa se sentó en la cama, mirando el espacio que ahora debía llamar suyo. Sus manos descansaban en su regazo y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir la soledad en toda su intensidad. Aquel era el comienzo de una vida completamente nueva, una que no había pedido, pero que ahora debía enfrentar. Los primeros días en la residencia fueron un torbellino de emociones y ajustes para Teresa. Cada mañana despertaba en esa habitación desconocida, con las paredes desnudas que no contaban ninguna historia suya, y durante unos segundos al abrir los ojos olvidaba dónde estaba. Luego, la realidad se imponía con su fría certeza. La rutina era clara: horarios establecidos para comer, para realizar actividades y para descansar. Todo estaba cuidadosamente estructurado para como si la vida misma pudiera medirse y organizarse en bloques de tiempo. Teresa exploraba los pasillos con cautela, sintiéndose como una extranjera en un territorio nuevo. Algunos residentes la saludaban con una leve inclinación de cabeza o una sonrisa tímida, pero la mayoría seguía inmersos en sus propias rutinas. Había un ambiente de calma constante, casi excesiva, que a veces se sentía más como un silencio pesado que como verdadera tranquilidad. En las comidas, Teresa se sentaba en una mesa junto a otras 3 mujeres mayores que parecían ya haber formado su pequeño grupo. Al principio, las conversaciones eran escasas, apenas intercambiaban unas cuantas palabras sobre el clima o sobre lo que había en el menú del día. Pero Teresa, siempre acostumbrada a ser cordial y abierta, intentaba romper el hielo con pequeños comentarios o preguntas. Una de las mujeres, Luisa, finalmente respondió con una sonrisa amable y poco a poco comenzaron a intercambiar más palabras. Era un alivio encontrar un destello de amabilidad en medio de la frialdad inicial del lugar. A pesar de estos pequeños avances, Teresa no podía evitar sentirse como una pieza fuera de lugar. Las tardes eran las más difíciles. Solía sentarse junto a la ventana de la sala común, observando cómo la luz del sol iba cambiando de posición y coloreando el jardín con tonos dorados. Los recuerdos de su casa y de su vida anterior la asaltaban sin previo aviso. Los aromas de las comidas que solía preparar, las risas de sus hijos corriendo por el pasillo, el sonido del viento en los árboles del patio trasero. Se daba cuenta de cuánto extrañaba la simple libertad de estar en un lugar que era suyo. Pero no era solo el lugar lo que echaba de menos. Era la sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que ella misma. Aunque los trabajadores de la residencia eran amables y profesionales, su trato carecía de esa calidez genuina que solo los lazos personales pueden ofrecer. Cada gesto de ayuda, aunque bien intencionado, reforzaba la sensación de que ahora era dependiente, de que su autonomía se había reducido a lo que otros decidieran por ella. En una de esas tardes, mientras miraba por la ventana, una mujer se sentó a su lado. Era Margarita, una residente conocida por siempre tener un ovillo de lana y unas agujas de tejer en las manos. Margarita no dijo nada al principio, simplemente comenzó a tejer con movimientos seguros y rítmicos. Después de un rato miró a Teresa y le ofreció una sonrisa cálida. «Esos primeros días siempre son los más difíciles», dijo con voz pausada. «Pero no te preocupes, aquí hay más vida de la que parece a primera vista». Las palabras de Margarita resonaron en Teresa. Aunque no estaba segura de qué significaban exactamente, sintió una chispa de esperanza. Quizás no estaba tan sola como creía.
Quizás en este lugar desconocido aún podía encontrar algo que le devolviera el sentido de pertenencia que tanto anhelaba. No era un consuelo inmediato, pero era un inicio, un pequeño rayo de luz entre las sombras. En los días que siguieron, Teresa comenzó a prestar más atención a las personas que la rodeaban en la residencia. Lo que antes había parecido un espacio estático y uniforme, empezó a revelarse como un mosaico de historias, rostros y voces que le daban un matiz diferente al lugar. No tardó mucho en notar que cada residente llevaba consigo su propio mundo, una vida llena de recuerdos, alegrías y pérdidas que, aunque no siempre eran compartidos, estaban presentes en cada gesto y mirada. Fue Margarita quien, poco a poco, la fue introduciendo en ese microcosmos humano. La mujer de las agujas de tejer se convirtió en una especie de guía y compañía constante. Le contaba anécdotas sobre algunos de los residentes, historias que oscilaban entre lo conmovedor y lo hilarante. Margarita le habló de don Roberto, un antiguo maestro de historia conocido por su sarcasmo ingenioso, y de Ernesto, un músico que, aunque ya no podía tocar la guitarra con la misma destreza de antes, a menudo llenaba las tardes con canciones nostálgicas que resonaban en el alma. «Tienes que conocer a Ernesto», le dijo Margarita una tarde mientras tejía junto a Teresa en la sala común. «Ese hombre es un cascarrabias encantador, pero cuando canta hace que hasta las plantas quieran bailar». Teresa sonrió, divertida por la descripción. Al principio se mostró reticente a acercarse demasiado a otros. Todavía estaba procesando el cambio en su vida, todavía se sentía como si estuviera pisando un terreno extraño. Sin embargo, la curiosidad que Margarita despertaba en ella resultaba difícil de ignorar. Fue en una tarde especialmente soleada cuando finalmente conoció a Ernesto. Estaba sentado en el jardín, afinando su vieja guitarra con paciencia. Margarita, sin previo aviso, arrastró a Teresa hacia él, como quien presenta a dos viejos amigos que aún no se conocen. «Ernesto, esta es Teresa. Acaba de llegar y creo que podrías enseñarle cómo sobrevivir aquí», dijo Margarita con una sonrisa traviesa. Ernesto levantó la vista, observó a Teresa con ojos agudos y luego asintió, como si estuviera evaluándola. «Sobrevivir aquí no es tan difícil», respondió con voz grave, pero con un brillo de humor en su mirada. «Lo complicado es no perderte a ti mismo en el proceso». Aquella frase quedó grabada en la mente de Teresa. Había algo en la manera en que Ernesto la dijo que sugería experiencia y una sabiduría adquirida a través del tiempo. Desde ese momento comenzaron a compartir pequeñas conversaciones, intercambios que, aunque breves, siempre dejaban una impresión duradera en Teresa. A través de Ernesto y Margarita, Teresa comenzó a notar otros rostros familiares. Don Roberto, con su manera directa de hablar, le arrancó una carcajada inesperada una mañana en el comedor. Luisa, la mujer que había sido la primera en responderle durante las comidas, empezó a invitarla a participar en sus partidas de cartas con otros residentes. Aunque al principio Teresa no entendía del todo las reglas del juego, se daba cuenta de que lo importante no eran las cartas, sino las risas y las bromas que compartían. Poco a poco, Teresa sintió cómo las grietas en su corazón comenzaban a llenarse con la calidez de estas nuevas conexiones. El lugar que antes le había parecido frío y ajeno empezaba a transformarse. No era su hogar, no todavía, pero al menos ya no se sentía completamente sola. Había una chispa de esperanza creciendo en su interior, un atisbo de que tal vez, incluso en este nuevo capítulo de su vida, aún podía encontrar algo de felicidad. Teresa comenzó a encontrar una rutina dentro de la residencia, pero esta vez ya no era una rutina impuesta, sino una que ella misma empezaba a construir a partir de las conexiones que había formado. Cada mañana salía al jardín después del desayuno, donde Margarita la esperaba con su inevitable ovillo de lana y una silla vacía a su lado. Allí pasaban las primeras horas del día conversando sobre cualquier cosa que surgiera. A veces hablaban de sus familias, otras de los libros que habían leído o simplemente comentaban el clima. Margarita tenía una habilidad especial para hacer que las cosas más pequeñas parecieran importantes. Una tarde, mientras estaban sentadas en el jardín, Ernesto se unió a ellas con su guitarra en mano. No dijo nada al principio, simplemente se sentó en un banco cercano y empezó a tocar una melodía suave, melancólica. Los dedos de Ernesto, aunque algo torpes por los años, parecían recuperar su destreza cuando acariciaban las cuerdas de la guitarra. La música flotó en el aire, llenando el espacio con una sensación de calma que parecía detener el tiempo.
Teresa cerró los ojos por un momento y dejó que aquella música la envolviera, trayendo consigo recuerdos que le provocaban tanto dolor como consuelo. Cuando Ernesto terminó de tocar, se inclinó hacia ellas con una sonrisa ligera. Dicen que la música tiene el poder de sanar, comentó, mirando a Teresa. No sé si es cierto, pero a veces cuando toco siento que puedo respirar un poco más fácil. Teresa lo miró, reconociendo en sus palabras algo que ella misma había empezado a sentir. Había algo en la compañía de esas personas, en las conversaciones, las risas y, ahora, en la música, que parecía aliviar el peso que llevaba en el pecho desde que llegó. Era como si lentamente un hilo invisible estuviera remendando las partes de ella que se habían roto. Poco a poco, Teresa comenzó a integrarse más activamente en las actividades del lugar. Margarita la animó a unirse a un grupo de tejido, donde otras mujeres se reunían semanalmente para compartir patrones, chismes y, de vez en cuando, secretos. Aunque al principio Teresa se sintió torpe con las agujas, pronto encontró en el acto repetitivo de tejer algo terapéutico, una manera de canalizar sus pensamientos y emociones. Margarita, siempre paciente, la guiaba cuando se equivocaba, mientras que las otras mujeres no tardaron en incluirla en sus conversaciones como si siempre hubiera formado parte del grupo. Por otro lado, Ernesto organizaba pequeños conciertos improvisados en la sala común por las tardes, donde no solo tocaba, sino que también invitaba a otros residentes a cantar con él. Teresa al principio se limitaba a observar, pero una tarde, cuando Ernesto tocó una canción que le resultaba familiar, no pudo evitar tararearla en voz baja. Ernesto, al darse cuenta, la miró y le hizo un gesto para que se acercara. Aunque al principio se resistió, las miradas alentadoras de Margarita y los demás residentes la convencieron. De pie junto a Ernesto, Teresa cantó suavemente la letra que recordaba de aquella vieja canción, y la calidez de la música se mezcló con el aplauso de los presentes cuando terminó. Fue en esos momentos, rodeada de risas y aplausos, cuando Teresa comenzó a sentir algo nuevo, algo que no había experimentado desde que llegó. No era exactamente felicidad, pero sí una sensación de pertenencia, una chispa de alegría que iluminaba las partes oscuras de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar que quizás este lugar y estas personas podían ofrecerle algo que nunca esperó encontrar, un nuevo tipo de familia, construida a partir de la conexión y el apoyo mutuo. En el fondo, sabía que todavía tenía mucho por aprender y aceptar, pero también sabía que no estaba sola en ese camino. El cambio en Teresa era evidente para quienes la rodeaban. Su caminar, antes vacilante y cargado de nostalgia, ahora tenía un ritmo más firme, más decidido. Había encontrado una rutina que no solo llenaba sus días, sino que le devolvía una parte de sí misma que había creído perdida. La residencia ya no era únicamente un lugar donde vivir, ahora era un espacio donde podía compartir, reír y sobre todo sentirse viva. La amistad con Margarita se había convertido en un pilar fundamental. Las dos pasaban horas juntas y aunque sus conversaciones a menudo empezaban con temas ligeros, con el tiempo se transformaron en charlas más profundas. Margarita le contaba cómo había perdido a su esposo hacía años y cómo su hija vivía en otro país, visitándola solo una vez al año. Teresa, a su vez, compartía recuerdos de su vida en el pueblo, de sus hijos y de las cosas que más extrañaba. Entre palabras y silencios compartidos, ambas encontraron un espacio seguro donde podían ser vulnerables sin temor. Por otro lado, Ernesto había logrado, casi sin proponérselo, sacar a Teresa de su zona de confort. Cada vez que tocaba la guitarra hacía que Teresa se uniera, ya sea cantando o simplemente tarareando. Pronto, los demás residentes empezaron a verla no solo como una recién llegada, sino como una parte esencial de aquel pequeño grupo que había surgido alrededor de Ernesto y su música. Las tardes en la sala común, llenas de canciones y bromas, se convirtieron en uno de los momentos más esperados del día. Don Roberto, con su humor sarcástico, también había encontrado en Teresa una compañera para sus bromas. Aunque al principio sus comentarios directos parecían bruscos, Teresa pronto entendió que detrás de aquella fachada había un hombre lleno de historias fascinantes y una manera única de ver el mundo. Los dos solían discutir amigablemente sobre todo, desde política hasta qué postre del comedor era el mejor. Las risas que compartían se convirtieron en una parte esencial de la dinámica del grupo. Sin embargo, lo que más conmovía a Teresa era la manera en que todos se cuidaban mutuamente.
Cuando Margarita tuvo un resfriado, Ernesto se encargó de llevarle sopa caliente a su habitación. Cuando don Roberto olvidaba tomar sus medicamentos, alguna de las mujeres del grupo siempre estaba allí para recordárselo. Teresa se dio cuenta de que aquel lugar, que al principio le había parecido tan frío y distante, estaba lleno de actos pequeños pero significativos que tejían una red de apoyo invisible. Fue durante una de esas tardes compartidas cuando Margarita hizo un comentario que quedó grabado en la mente de Teresa. Sabes, Teresa, la familia no siempre es la que llevas en la sangre. A veces la familia es la que encuentras en los momentos difíciles, cuando menos lo esperas. Teresa la miró en silencio, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había comenzado a formar una nueva familia dentro de esas paredes. No podía reemplazar a sus hijos ni a la vida que había dejado atrás, pero le estaba enseñando algo fundamental, que el amor y la conexión podían surgir incluso en los lugares más inesperados. Aquella noche, mientras se acostaba en su cama y miraba el techo de su habitación, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. No era exactamente felicidad ni conformidad, sino una paz cálida que la envolvía. Por primera vez desde que llegó, dejó de contar los días. Entendió que aunque no podía cambiar las circunstancias que la habían llevado allí, sí podía decidir cómo vivirlas. Y en ese momento decidió abrir su corazón aún más a las personas que la rodeaban. Las semanas continuaron y la vida en la residencia se transformó para Teresa en algo más que una simple rutina. Se convirtió en un intercambio constante de momentos que le recordaban, de formas inesperadas, que aún había mucho por experimentar y compartir. Sus días estaban llenos de pequeñas alegrías que, aunque sencillas, tenían un impacto profundo en su corazón. Los desayunos se habían convertido en el momento de las bromas ligeras con Margarita y don Roberto, mientras que las tardes eran el espacio para las canciones de Ernesto y los juegos de cartas en grupo. Cada actividad, cada conversación contribuía a hacer que Teresa sintiera que pertenecía a ese lugar. Uno de los días más especiales llegó cuando la residencia organizó una feria local en el jardín. Las enfermeras y cuidadores habían decorado el espacio con luces de colores y mesas llenas de dulces, juegos y manualidades. Para los residentes, Dance fue una ocasión para salir de la rutina, pero para Teresa fue algo más, un recordatorio de las ferias que se celebraban en su pueblo cuando era joven. El aire estaba impregnado de música, risas y el aroma dulce de algodón de azúcar, y por un instante cerró los ojos y se dejó llevar por la nostalgia. «Teresa, ¿bailas?», preguntó Ernesto, tendiéndole la mano mientras sonaba una vieja canción en un altavoz cercano. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No recordaba la última vez que había bailado, pero la sonrisa traviesa de Ernesto le arrancó una risa. «No bailo desde hace años, Ernesto. Seguro que voy a pisarte los pies». «Pues entonces mejor que no lleves zapatos nuevos», respondió él con una carcajada, insistiendo en que se levantara. Teresa finalmente aceptó, y juntos se unieron al pequeño grupo de residentes que se movía al ritmo de la música. Los pasos eran torpes, y Ernesto ciertamente no era un bailarín experto, pero las risas y la ligereza del momento borraron cualquier incomodidad. Margarita, sentada a un lado con su tejido, los observaba con una sonrisa cómplice, mientras don Roberto, con una taza de té en la mano, se limitaba a comentar en voz alta algo sobre los jóvenes de espíritu. Esa noche, Teresa se dio cuenta de cuánto había cambiado desde su llegada. Recordó los primeros días, cuando cada rincón de la residencia le parecía ajeno y vacío, y cómo ahora esos mismos espacios estaban llenos de recuerdos recientes, de momentos que la hacían sonreír al recordarlos. No era solo el lugar lo que había cambiado, era ella. Había permitido que las personas a su alrededor entraran en su vida, y eso había transformado la soledad en una sensación de comunidad. Con el tiempo, Teresa también descubrió que podía ser una fuente de apoyo para los demás. Cuando Margarita tuvo un mal día, Teresa fue quien se sentó junto a ella en silencio, sosteniendo su mano sin necesidad de palabras. Cuando Ernesto tuvo problemas con sus manos y no pudo tocar la guitarra, ella lo animó a cantar, asegurándole que su voz por sí sola ya era un regalo. Y cuando don Roberto tuvo una de sus habituales discusiones con el personal sobre sus medicamentos, Teresa fue quien lo calmó con paciencia y un toque de humor. Aquellos actos, aunque pequeños, comenzaron a darle un propósito que no había sentido en mucho tiempo.
No solo estaba recibiendo la compañía y el apoyo de los demás, también estaba aprendiendo a ofrecerlo de vuelta. Y en ese intercambio constante, Teresa comenzó a entender algo esencial. La vida no se trata solo de lo que dejamos atrás, sino de lo que podemos construir con lo que tenemos frente a nosotros. Esa noche, al acostarse, pensó en cómo esos momentos de conexión, esos gestos de cuidado mutuo, habían comenzado a sanar las partes más frágiles de su corazón. Se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la paz no era lineal, había encontrado algo invaluable en su nueva familia, un motivo para levantarse cada día y seguir adelante. El invierno llegó, envolviendo la residencia en una calma distinta. El aire frío se colaba por las ventanas y teñía los jardines de un gris melancólico, pero en el interior la calidez de las interacciones entre los residentes mantenía viva la chispa de comunidad que Teresa había llegado a valorar tanto. Cada mañana después del desayuno se sentaba junto a Margarita en la sala común. La mujer seguía tejiendo con la paciencia de siempre, y Teresa, aunque torpe con las agujas, había avanzado lo suficiente para terminar su primera bufanda. Se sentía orgullosa del resultado, pero, más que nada, de haber encontrado un nuevo pasatiempo que la conectara con algo más grande que ella misma. Esa tranquilidad se interrumpió una tarde cuando Margarita no apareció para su reunión habitual. Teresa esperó un rato, pensando que quizás se había retrasado, pero al pasar de las horas decidió ir a buscarla. Subió las escaleras hasta la habitación de su amiga, donde encontró a una de las enfermeras saliendo con una bandeja de medicamentos. ¿Está todo bien?, preguntó Teresa, intentando no sonar alarmada. La enfermera sonrió con amabilidad, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. Margarita no se siente bien hoy, está descansando. Nada grave, solo necesita un poco de tiempo para recuperarse. Teresa sintió, pero no pudo evitar preocuparse. Sabía que Margarita tenía problemas de salud crónicos, algo que rara vez mencionaba, pero que de vez en cuando la mantenía en cama. Decidió no molestarla, pero esa noche, al acostarse, sintió una inquietud que no lograba disipar. Al día siguiente, Margarita seguía ausente del comedor y de las actividades. Teresa decidió llevarle una sopa caliente de la cocina, confiando en que un pequeño gesto de cariño podría alegrarle el día. Tocó suavemente la puerta de su habitación y al no recibir respuesta la abrió con cuidado. Margarita estaba acostada, con una manta gruesa cubriéndola hasta los hombros. Su rostro, aunque pálido, se iluminó al ver a Teresa entrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa débil. «Traerte algo de sopa antes de que te conviertas en un témpano de hielo», respondió Teresa, tratando de mantener el tono ligero mientras colocaba la bandeja sobre la mesa junto a la cama. Se sentó a su lado y durante un rato hablaron en voz baja. Margarita le confesó que había tenido una noche difícil, con dolores que la habían dejado agotada. Teresa escuchó con atención, ofreciéndole palabras de ánimo, pero también algo más, su presencia. No era necesario llenar los silencios con palabras, porque ambas entendían que a veces lo más importante era simplemente estar ahí. Conforme los días pasaron, Margarita empezó a mejorar, y Teresa se sintió aliviada de verla de nuevo en el comedor, con las agujas de tejer en las manos y su humor intacto. Sin embargo, aquel episodio dejó una huella en Teresa. Por primera vez, entendió realmente la fragilidad que compartían todos en aquel lugar. Cada uno de ellos estaba navegando sus propias batallas, físicas o emocionales, y aunque había aprendido a ofrecer apoyo, también comprendió lo vital que era aceptar el de los demás. Fue en ese contexto que comenzó a notar los detalles que antes le pasaban desapercibidos, cómo Ernesto disimulaba el dolor en sus manos cuando tocaba la guitarra, o cómo don Roberto, a pesar de su carácter fuerte, evitaba hablar de su familia, probablemente por una herida que no quería exponer. Teresa empezó a acercarse a todos con un nuevo nivel de empatía, con el corazón más abierto y dispuesto a compartir no solo las alegrías, sino también las cargas que cada uno llevaba. Ese invierno, rodeada por la calma y la introspección que traía el frío, Teresa aprendió algo invaluable: el valor de la reciprocidad. Había llegado a la residencia creyendo que sería un lugar donde solo recibiría cuidado, pero ahora entendía que, al dar y recibir en igual medida, estaba construyendo algo mucho más significativo. No podía controlar las adversidades de la vida, pero sí podía enfrentarlas con la fuerza que provenía de los lazos que había creado. El invierno seguía su curso, dejando un rastro de mañanas frías y cielos nublados.
La residencia permanecía activa, con sus pasillos llenos de conversaciones pausadas y risas esporádicas. Pero algo comenzó a cambiar en Teresa. Aunque había encontrado un lugar en ese pequeño círculo de personas que ahora consideraba cercanas, una inquietud silenciosa empezó a invadirla. Había aceptado la vida en la residencia, incluso había llegado a apreciarla, pero las ausencias de sus hijos pesaban más durante esa temporada. Las llamadas de Álvaro y Clara, que al principio llegaban con cierta regularidad, se habían vuelto menos frecuentes. Cuando sucedían, eran breves y llenas de excusas sobre el trabajo, los niños y las responsabilidades de la vida cotidiana. Teresa nunca reprochaba nada, escuchaba con paciencia, preguntaba por sus nietos y terminaba cada llamada con la misma frase: «Os quiero mucho. Cuidaos». Pero al colgar, el silencio en su habitación parecía más profundo, más pesado. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín con Margarita, Ernesto y don Roberto, un tema surgió espontáneamente: las familias. Margarita hablaba con ternura de su hija, aunque admitía que su lejanía a veces dolía. Ernesto, con su humor habitual, bromeó sobre lo tranquilo que era no tener a nadie reclamándole nada. Don Roberto, sin embargo, permaneció en silencio, mirando al horizonte con una expresión seria. «¿Y tú, Teresa?», preguntó Ernesto de repente. «¿Tus hijos te visitan a menudo?». Teresa sintió un nudo en la garganta. No quería parecer débil ni provocar lástima, así que respondió con cuidado: «Están ocupados. Tienen sus vidas, sus familias. Es normal». Intentó sonreír, pero Margarita, que ya conocía su manera de disimular, la miró con empatía. «Ocupados o no, deberían estar aquí de vez en cuando», dijo Margarita con suavidad. «Las familias pueden estar lejos físicamente, pero el corazón siempre debe estar cerca». Las palabras resonaron en Teresa. Durante días no pudo dejar de pensar en lo que Margarita había dicho. Sabía que sus hijos no la habían olvidado ni dejado de quererla, pero la distancia emocional era algo que no podía ignorar. Recordó las veces que ellos eran niños y cómo ella hacía malabares con su tiempo para estar presente en cada momento importante de sus vidas. Se preguntó si ellos recordaban eso, si alguna vez reflexionaban sobre todo lo que ella había hecho por ellos. Unos días después, Teresa tomó una decisión. Con manos temblorosas, escribió una carta para Álvaro y Clara. No era una carta de reproches ni de quejas, sino una invitación a reflexionar. Les habló de su vida en la residencia, de las amistades que había hecho y de cómo había encontrado consuelo en aquel lugar. Pero también les confesó lo mucho que los extrañaba, lo importante que sería para ella verlos, aunque solo fuera por un rato. Cuando terminó de escribir, dobló las hojas con cuidado y las colocó en sobres dirigidos a cada uno. Les pidió a las enfermeras que los enviaran, con la esperanza de que sus palabras llegaran a tocar algo en el corazón de sus hijos. Después de enviar las cartas, Teresa sintió un alivio inesperado. Había hecho lo que estaba en sus manos y el resto ya no dependía de ella. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en las lecciones que había aprendido en la residencia. La importancia de aceptar lo que no se puede cambiar, pero también de luchar por lo que realmente importa. Sus hijos siempre serían una parte fundamental de su vida, y aunque su relación había cambiado, aún creía que los lazos familiares podían renovarse. Con esa esperanza en mente, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, dejando que el frío invierno continuara su curso mientras ella esperaba, con el corazón abierto, una respuesta. Pasaron algunos días desde que Teresa envió las cartas. Aunque se sentía en paz por haber dado ese paso, no podía evitar mirar de reojo el reloj cada tarde, preguntándose si recibiría alguna respuesta. Sabía que Álvaro y Clara eran buenos hijos, solo que sus vidas estaban tan llenas de responsabilidades que el tiempo parecía escaparles. Sin embargo, una pequeña parte de ella albergaba la esperanza de que esas palabras escritas con tanto amor y sinceridad pudieran recordarles la importancia de estar presentes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Una tarde de domingo, mientras jugaba las cartas con don Roberto y Margarita en la sala común, una de las enfermeras se acercó con una sonrisa. «Señora Teresa, tiene visitas», dijo, y su tono dejó entrever una mezcla de sorpresa y alegría. Teresa se detuvo, confundida al principio. No esperaba a nadie, al menos no en ese momento. Dejó las cartas en la mesa y se levantó con cuidado, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Margarita le dio un leve apretón en el brazo, como si supiera que ese momento significaba algo importante. Cuando llegó al vestíbulo, los vio.
Álvaro y Clara estaban allí, de pie junto a la entrada, envueltos en sus abrigos. Sus rostros reflejaban una mezcla de incomodidad y emoción. Teresa se detuvo por un segundo, casi temiendo que fuera una ilusión, pero no lo era. Sus hijos estaban realmente allí. «Mamá», dijo Clara, adelantándose para abrazarla con fuerza, «perdónanos por no venir antes». El abrazo de su hija fue cálido, reconfortante, y Teresa cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo se deslizaran silenciosamente por sus mejillas. Luego, Álvaro también se acercó, con la misma expresión arrepentida en el rostro. «Hemos sido unos idiotas», dijo, con su voz ligeramente quebrada. «Lo siento mucho, mamá». Teresa sonrió, limpiándose las lágrimas con la mano antes de abrazarlo también. En ese momento no importaban las excusas ni las justificaciones. Todo lo que importaba era que estaban allí, juntos, y que de alguna manera habían entendido lo que ella quería transmitirles. Pasaron el resto de la tarde en la sala común, donde Teresa les presentó a sus amigos: Margarita, con su humor amable y sus comentarios acertados; Ernesto, que bromeó sobre cómo había estado cuidando de su madre en su ausencia; y don Roberto, quien no perdió la oportunidad de lanzar uno de sus comentarios sarcásticos. «Espero que esto no sea solo una visita de inspección», dijo, levantando una ceja, «porque, para que conste, su madre aquí está mejor que ustedes». Todos rieron, incluso Álvaro y Clara, quienes parecieron relajarse poco a poco al ver lo bien acompañada que estaba Teresa. Durante la conversación, sus hijos se dieron cuenta de algo que no habían considerado antes. Su madre había encontrado un nuevo tipo de familia, una que, lejos de reemplazarlos, complementaba lo que ellos no podían ofrecerle debido a la distancia. Antes de irse, Álvaro y Clara le prometieron a Teresa que regresarían pronto, y esta vez Teresa sintió que lo decían con el corazón. Al despedirse, Clara le dio un beso en la mejilla y susurró: «Gracias por escribirnos, mamá. Necesitábamos escuchar esas palabras». Cuando el coche de sus hijos se alejó por el camino de entrada, Teresa permaneció unos minutos en la puerta, mirando el horizonte. Sentía una paz renovada, no porque sus hijos hubieran venido, sino porque finalmente había podido expresarles lo que significaban para ella y recordarles la importancia del amor y la unidad. Regresó al interior de la residencia, donde Margarita la esperaba con una sonrisa cómplice. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Teresa suspiró, dejando escapar una sonrisa. «Completa», respondió con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Los días que siguieron a la visita de Álvaro y Clara se sintieron distintos para Teresa. Había una ligereza en su andar, una sensación de alivio que no sabía que necesitaba hasta que sus hijos aparecieron en el vestíbulo de la residencia. El simple hecho de haberlos visto, de haber compartido una tarde con ellos, había llenado un vacío que llevaba tiempo albergando. Pero, más allá de eso, también sintió que algo había cambiado en ellos. Habían escuchado, realmente escuchado, lo que su carta les había querido transmitir, y eso le daba la certeza de que el vínculo familiar seguía siendo fuerte, aunque a veces se tensara por la distancia. Margarita, como siempre, no perdió la oportunidad de indagar. Una mañana, mientras tejían juntas en la sala común, alzó una ceja en su dirección. «Bueno, ¿y qué piensas? ¿Se portaron bien tus hijos esta vez?», Teresa rió ante el tono inquisitivo de su amiga. «Sí, Margarita, se portaron bien». «Fue bonito tenerlos aquí». Hizo una pausa mirando cómo los hilos de lana se entrelazaban en sus manos. «Pero creo que lo más importante no fue solo que vinieran, sino lo que significó que lo hicieran». «¿Y qué significó?», preguntó Margarita, dejando sus agujas por un momento para mirarla con atención. Teresa suspiró, dejando que las palabras fluyeran con naturalidad. «Significó que entendieron, que se dieron cuenta de que no se trata solo de visitarme por cumplir, sino de estar presentes, de verdad, aunque sea de lejos. Sentí que realmente se dieron cuenta de lo que he estado sintiendo». Margarita asintió lentamente, como si esas palabras también resonaran con algo en su propio corazón. Durante un rato, ambas permanecieron en silencio, dejando que el sonido rítmico de las agujas llenara el espacio entre ellas. Mientras tanto, algo más comenzó a suceder en la residencia. Las relaciones que Teresa había formado con sus amigos se hicieron aún más profundas, y las conversaciones entre ellos empezaron a tocar temas que antes se mantenían ocultos o intocables. Fue Ernesto quien, una tarde, mientras afinaba su guitarra, rompió el hielo. «¿Sabéis? Siempre pensé que si terminaba en un lugar como este, sería el fin de todo.
Pero ahora creo que ha sido uno de los comienzos más importantes de mi vida. Margarita, con una sonrisa, dejó su tejido a un lado y respondió: lo mismo digo. Aquí descubrí que no estoy sola, incluso cuando pensaba que no quedaba nadie para mí. Teresa, escuchando aquellas palabras, sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar compartir su propia reflexión. Para mí, para mí, esto ha sido un recordatorio de que incluso cuando parece que lo hemos perdido todo, siempre hay algo más, algo por descubrir, algo por dar. Aquí he encontrado una familia, aunque nunca esperé hacerlo. Las palabras de Teresa quedaron suspendidas en el aire, como una declaración silenciosa de todo lo que había cambiado en ellos. La residencia ya no era solo un lugar donde las personas iban a pasar sus últimos años. Era un espacio donde las conexiones humanas florecían de formas inesperadas, donde las heridas emocionales encontraban consuelo y donde las segundas oportunidades eran posibles. Aquella noche, mientras se acostaba, Teresa pensó en sus hijos, en sus amigos y en todo lo que había aprendido desde que llegó. Había llegado a ese lugar con el corazón roto, cargada de incertidumbre y tristeza. Pero ahora sentía que había encontrado algo que iba más allá de la simple compañía. Había encontrado significado, propósito y una nueva manera de entender la vida. Y mientras cerraba los ojos para dormir, supo con certeza que las relaciones que había construido, tanto con sus hijos como con sus nuevos amigos, eran un testimonio de que la familia, la verdadera familia, era mucho más que los lazos de sangre. Era el amor que se cultivaba con tiempo, esfuerzo y un compromiso genuino de estar ahí para los demás. Una mañana soleada de primavera, la residencia parecía estar más viva que nunca. Los jardines, que durante el invierno habían estado desprovistos de color, ahora brillaban con flores de todos los tonos. Teresa, como siempre, salió al jardín después del desayuno, disfrutando del calor del sol en su rostro. Mientras caminaba lentamente por el sendero de piedra, notó que algo era distinto. Un pequeño grupo de residentes estaba reunido cerca de una mesa al aire libre, riendo y charlando animadamente. Ernesto, con su inseparable guitarra, lideraba la conversación y Margarita estaba sentada junto a él, tejiendo mientras escuchaba con una sonrisa tranquila. «Teresa», gritó Ernesto, levantando una mano para saludarla. «Ven aquí, estamos planeando algo grande». Intrigada, Teresa se acercó, acomodándose en una de las sillas vacías. La energía del grupo era contagiosa y no pudo evitar sonreír al ver la emoción en sus rostros. «¿De qué se trata?», preguntó mirando a Ernesto. «Vamos a organizar una fiesta de primavera», anunció él, golpeando suavemente su guitarra como si aquello fuera un acto ceremonial. «Una celebración para todos, residentes y familiares. Música, comida, baile, todo lo que podamos organizar». Teresa levantó las cejas, sorprendida pero encantada con la idea. «¿Y todo esto de dónde salió?». «De Margarita, por supuesto», respondió Ernesto, señalándola con un gesto teatral. «Dijo que llevamos demasiado tiempo encerrados en nuestra rutina y que necesitamos un poco de diversión. Y por supuesto, no pude estar más de acuerdo». Margarita se encogió de hombros, fingiendo modestia. «Bueno, alguien tenía que hacer algo. La vida es demasiado corta para no celebrar los momentos que podemos compartir». A partir de ese momento, el grupo se puso manos a la obra. Teresa, quien al principio no estaba segura de cómo podría contribuir, terminó siendo una pieza clave en la planificación. Con su habilidad para organizar y coordinar, se encargó de ayudar a reunir a otros residentes y al personal para que la fiesta fuera un éxito. Pasaron días entre risas y trabajo en equipo, planificando cada detalle, qué platos servir, qué música tocar y cómo decorar el jardín. El día de la fiesta llegó rápido. Teresa se levantó temprano sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando salió al jardín, se quedó sin palabras al ver cómo el lugar había sido transformado. Las mesas estaban adornadas con manteles coloridos y flores frescas, y guirnaldas de luces colgaban de los árboles. El aire estaba lleno de música y del aroma a comida recién preparada. Los residentes comenzaron a llegar, muchos de ellos acompañados por sus familias. Para Teresa era un momento especial, pues había invitado a Álvaro y Clara, quienes habían prometido asistir. Cuando los vio cruzar la entrada con sus hijos, su corazón se llenó de alegría. Sus nietos corrieron hacia ella, abrazándola con entusiasmo, y por un momento todo pareció estar en perfecto equilibrio. La fiesta fue un éxito rotundo. Ernesto tocó canciones que hicieron que todos se unieran a cantar.
incluso aquellos que normalmente preferían quedarse al margen. Margarita, con su agilidad característica, organizó juegos que hicieron reír a todos, sin importar la edad. Teresa, por su parte, se dedicó a compartir momentos con sus hijos y nietos, sintiendo que algo en su relación con ellos había cambiado. Había más calidez, más cercanía, como si esa brecha invisible que los había separado durante tanto tiempo comenzara a cerrarse. Al final del día, mientras el sol se ponía y las luces del jardín parpadeaban suavemente, Teresa se sentó junto a Margarita y Ernesto. Observó a los demás residentes y a sus familias, riendo y disfrutando juntos, y sintió una profunda satisfacción. «¿Sabes, Margarita? Tenías razón», dijo con una sonrisa sincera. «La vida es demasiado corta para no celebrar». Margarita le devolvió la sonrisa, mientras Ernesto tocaba una melodía suave en su guitarra. En ese momento, Teresa supo que no solo había encontrado una nueva familia en la residencia, sino también una nueva manera de ver la vida, como una serie de momentos preciosos que debían ser atesorados y compartidos con quienes importaban. Y esa noche se prometió a sí misma seguir celebrando cada uno de ellos. Con el éxito de la fiesta aún fresco en la memoria, los días siguientes estuvieron de conversaciones animadas entre los residentes. Todos comentaban los momentos destacados, las risas compartidas y los pequeños detalles que habían hecho de aquel día algo especial. Para Teresa, sin embargo, lo más significativo no fue la música, la comida o las decoraciones, sino el tiempo que pasó con sus hijos y nietos. Las horas que compartieron juntos le habían devuelto algo que había temido perder para siempre: la conexión emocional con su familia. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en su habitación, Teresa se encontró con un álbum de fotos que Margarita le había dado tiempo atrás. Era un álbum vacío, con las primeras páginas adornadas por Margarita, quien había insistido en que Teresa comenzara a documentar sus nuevos recuerdos. Hasta ese momento, Teresa había pospuesto llenarlo, pero aquella tarde sintió el impulso de abrirlo. Se sentó en la cama, con el álbum en las manos, y dejó que los recuerdos de la fiesta la envolvieran. Sacó las fotos que Álvaro había tomado durante el evento y empezó a ordenarlas con cuidado en las páginas del álbum. Allí estaban sus nietos, riendo mientras jugaban con los otros niños en el jardín. Había una foto de Ernesto tocando su guitarra, rodeado de un grupo de residentes que cantaban con entusiasmo. También estaba la imagen de Margarita alzando su vaso en un brindis, con una sonrisa que reflejaba puro júbilo. Y por supuesto, había una foto de Teresa con sus hijos, abrazados bajo las luces del jardín, sus rostros iluminados por la calidez de la velada. Mientras pegaba las fotos y escribía pequeñas notas al margen, Teresa se dio cuenta de algo importante. Aquel álbum no solo representaba un evento o una fiesta, sino un punto de inflexión en su vida. Era un recordatorio tangible de que había logrado encontrar la manera de unir dos mundos: la familia que había formado durante años y la nueva familia que había construido en la residencia. Esa noche, en la sala común, compartió el álbum con Margarita, Ernesto y don Roberto. Pasaron las páginas juntos, recordando momentos y riéndose de algunas de las fotos más espontáneas. «Mira esta», dijo Ernesto, señalando una foto donde don Roberto estaba bailando con una enfermera, algo que él había negado rotundamente al día siguiente. «Es un montaje, claramente», dijo don Roberto con su característico sarcasmo, aunque no pudo ocultar una sonrisa al verla. Teresa no podía dejar de sonreír mientras pasaban las páginas. En cada imagen veía no solo rostros, sino vínculos, recuerdos y una sensación de pertenencia que la llenaba de gratitud. Cuando terminaron de ver el álbum, Margarita lo cerró con cuidado y miró a Teresa. «Tienes suerte, ¿sabes?», dijo con voz suave. «Has encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida, una verdadera familia en todos los sentidos». Teresa asintió, sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez no era tristeza lo que sentía, sino una emoción abrumadora de plenitud. Esa noche, antes de dormir, pensó en las palabras de Margarita. Había llegado a la residencia creyendo que estaba cerrando un capítulo, pero lo que realmente había hecho era comenzar uno nuevo. Un capítulo lleno de personas que la apoyaban, la hacían reír y, sobre todo, la hacían sentir, sin importar las circunstancias, nunca estaba sola. Mientras apagaba la luz, se prometió que no solo seguiría llenando el álbum con recuerdos, sino que también buscaría crear más momentos como los de la fiesta. Momentos donde las conexiones y el amor fueran el centro de todo. Porque al final,
Eso era lo único que realmente importaba. El paso de las semanas trajo consigo una calma renovada en la residencia. Teresa, más que nunca, sentía que cada día tenía un propósito. Las mañanas eran para las charlas y risas con Margarita, los ensayos improvisados con Ernesto y las bromas sarcásticas de don Roberto. Por las tardes se dedicaba a pequeños proyectos personales, llenar su álbum de recuerdos, escribir cartas a sus hijos y nietos o simplemente observar el jardín desde su ventana. En esos momentos encontraba una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Una tarde, mientras regresaba del comedor, se cruzó con Laura, una de las enfermeras que llevaba años trabajando en la residencia. Laura siempre había sido amable, pero esa vez su expresión parecía más seria. Señora Teresa, ¿tiene un momento?, preguntó deteniéndose frente a ella. Teresa sintió intrigada. Por supuesto, dime. Laura la condujo hasta una pequeña oficina al final del pasillo. Allí, con un tono cuidadoso, le explicó que Margarita había tenido una recaída en su salud y estaba en reposo absoluto en su habitación. Aunque no era una emergencia, la situación era lo suficientemente delicada como para que necesitara más atención. Teresa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Margarita había mencionado antes que tenía problemas de salud crónicos, pero siempre los había enfrentado con una fortaleza impresionante, casi como si no quisiera preocupar a nadie. Sin pensarlo dos veces, Teresa fue a visitar a su amiga. Tocó suavemente la puerta antes de entrar, encontrándola acostada con el rostro algo pálido pero con los ojos tan vivaces como siempre. ¿Qué haces aquí?, preguntó Margarita, intentando esbozar una sonrisa. Vengo a asegurarme de que no te estás aprovechando de esta situación para tomarte unas vacaciones, respondió Teresa, intentando aligerar el ambiente. Margarita rió suavemente, aunque su risa fue interrumpida por una tos leve. Teresa se sentó junto a la cama y le tomó la mano, notando lo frágil que se sentía. Pasaron un rato en silencio, sin necesidad de palabras. Teresa entendía que a veces lo más importante no era llenar el espacio con conversaciones, sino simplemente estar allí. No te preocupes por mí, Teresa, dijo Margarita finalmente, rompiendo el silencio. He tenido recaídas antes y siempre me recupero. Además, tengo una buena razón para hacerlo. No quiero perderme la próxima fiesta que organicemos. Teresa sonrió, aunque sentía un nudo en el pecho. Entonces tendrás que recuperarte rápido, porque Ernesto ya está planeando un concierto y sabes que no sabe hacer nada sin nosotras. Pasaron los días y aunque Margarita seguía en reposo, Teresa se aseguró de visitarla cada día. Le llevaba pequeños regalos, una flor del jardín, una bufanda que había tejido o incluso historias sobre las ocurrencias de Ernesto y don Roberto. Cada visita era un recordatorio para Margarita de que no estaba sola y para Teresa, una oportunidad de devolverle a su amiga todo el apoyo que ella le había dado en el pasado. Finalmente, Margarita comenzó a mejorar. Una mañana, Teresa la encontró sentada en su cama, tejiendo con sus manos aún un poco temblorosas. Te dije que no iba a dejarme vencer tan fácilmente, dijo Margarita con una sonrisa victoriosa. Teresa se sentó junto a ella, sintiendo un alivio profundo. En ese momento comprendió algo que había aprendido a lo largo de su tiempo en la residencia. La verdadera familia no solo está presente en los momentos felices, sino también en los difíciles. Y, al igual que ella había encontrado consuelo y apoyo en sus amigos, ahora era su turno de ser el pilar que los sostuviera cuando más lo necesitaran. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los últimos días, Teresa sintió una profunda gratitud, no solo por la recuperación de Margarita, sino por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo como esa comunidad. Había llegado a la residencia creyendo que era el final de un camino, pero ahora sabía que era solo el principio de uno nuevo, lleno de conexiones auténticas y momentos que realmente importaban. Los días seguían su curso en la residencia, pero algo en el ambiente se había transformado. Teresa lo notaba en las pequeñas cosas, en cómo los residentes se saludaban con mayor calidez, en las risas que llenaban los pasillos, en la manera en que todos parecían más unidos tras los eventos recientes. La comunidad que se había creado era más fuerte que nunca, y Teresa sentía que finalmente había encontrado un equilibrio en su vida. Una mañana, mientras paseaba por el jardín con Margarita, se detuvieron junto a un banco bajo un árbol florecido. Margarita, ya recuperada, sostenía en sus manos una bufanda que acababa de terminar, mientras miraba el cielo con una expresión serena. ¿Sabes, Teresa?, dijo rompiendo el silencio.
No siempre entendí por qué la vida me trajo aquí, pero ahora lo sé. Era para encontrarte a ti, a Ernesto, a don Roberto. Para darme cuenta de que incluso cuando creemos que todo está perdido, siempre hay algo por ganar. Teresa sintió emocionada por las palabras de su amiga. Sabía exactamente a qué se refería. En sus primeros días en la residencia, todo había parecido sombrío, como si hubiera perdido una parte esencial de sí misma. Pero ahora, mientras miraba alrededor y veía a los demás residentes interactuar, se dio cuenta de que el lugar no era solo un refugio, era un hogar. Ese día, Ernesto había organizado una pequeña reunión en la sala común para todos los residentes. No había un motivo especial, más allá de celebrar la vida. Cuando Teresa y Margarita llegaron, la sala estaba decorada con guirnaldas de papel que algunos de los residentes habían hecho durante la semana. Ernesto estaba afinando su guitarra y don Roberto, sentado en una esquina, fingía indiferencia, aunque claramente disfrutaba del ambiente. Ahí están las damas de honor, exclamó Ernesto cuando las vio entrar, haciendo reír a todos. La reunión comenzó con canciones, como siempre sucedía cuando Ernesto tenía algo que ver. Pero esta vez, en lugar de solo escuchar, Teresa decidió unirse. Con una pequeña sonrisa, tomó una de las panderetas que había sobre la mesa y comenzó a seguir el ritmo de la guitarra. Al principio fue algo tímido, pero pronto se encontró disfrutando del momento, riendo junto a los demás mientras la música llenaba la sala. Cuando la música terminó, Ernesto se levantó y con su tono habitual de humor dijo: «Bueno, hemos cantado y tocado, pero ahora necesitamos palabras sabias. Teresa, creo que es tu turno». Todos la miraron con expectación y Teresa sintió un calor subir por sus mejillas. No estaba acostumbrada a hablar frente a tanta gente, pero algo en sus amigos y en la comunidad que habían construido le dio el valor para hacerlo. Solo quiero decir gracias. Gracias a todos ustedes por recordarme que nunca es tarde para encontrar una nueva familia, para reír, para construir algo especial. Cuando llegué aquí pensé que todo lo importante ya había quedado atrás, pero ustedes me enseñaron que el corazón siempre tiene espacio para más amor, más conexiones, más momentos inolvidables, y eso es algo que jamás olvidaré. La sala se llenó de aplausos y risas, y Teresa sintió que su pecho se expandía con una mezcla de orgullo y gratitud. Aquella reunión fue más que un simple encuentro. Fue una celebración del viaje que todos habían emprendido juntos, un recordatorio de que la vida, con todas sus vueltas inesperadas, siempre ofrecía oportunidades para encontrar significado y felicidad. Esa noche, mientras se acostaba, Teresa cerró los ojos con una sonrisa. Había encontrado su lugar en el mundo, uno que no había buscado, pero que, de alguna manera, había sido exactamente lo que necesitaba. Y con ese pensamiento se durmió en paz, rodeada de la certeza de que estaba exactamente donde debía estar.